del Zoom con la ex ministra de Trabajo, Betsy Chávez, actual congresista de la República. Bienvenida, congresista Chávez. Muy buenas noches. Hola Mávila, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte después de cuánto tiempo. Le Estoy, te agradezco. cuento, en mi región, Reina. ¿Sí? Estamos en mi semana de representación y muy contenta de estar en este espacio, saludarte por tu programa. Sé que ya estás algún tiempo en Panamericana y me da mucho gusto que estés en esta nueva etapa, ¿no? De acuerdo, le agradezco que sea la primera entrevista también tras su censura. La primera pregunta tiene que ver con las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía de la Nación contra el presidente Pedro Castillo. ¿Cuál es su opinión? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con las investigaciones que hace el fiscal de la Nación? Próximamente continuará la nueva representante de la Fiscalía. Mira, nosotros siempre nos hemos manifestado por el respeto de la institucionalidad, pero sin embargo no deja de llamar la atención, ¿no? Esta situación que nunca antes habíamos vivido, ¿no? Es un tema definitivamente diferente, porque hace que el presidente de la República, más allá de la investidura, vaya a rendir declaraciones. Hay un tiempo valioso que se debería de utilizar para el desarrollo del país. Sin embargo, si el presidente ha tomado la prerrogativa de asistir a poder responder a las investigaciones, en este caso en materia fiscal, nosotros estamos para poder apoyarlo, ¿no? Estar respetuosos, reitero, con la estabilidad, con la Pero en independencia de principio poderes. usted diría que no debió abrirse e iniciarse la investigación, ¿o está a favor de la decisión tomada en aras de la transparencia? Mira, yo estoy de acuerdo con el tema de la transparencia, ¿no? O sea, yo creo que, en definitiva, uno de los principales problemas que enfrenta el Perú, y ustedes como periodistas lo saben, es la percepción que existe respecto a inseguridad ciudadana, la percepción que existe sobre el tema de corrupción. Sin embargo, recordemos, Mávila, que nunca antes hemos tenido los casos de presidentes de la República que dentro del mandato de los 5 años, mandato constitucional, estén asistiendo a rendir sus declaraciones en sede fiscal. Entonces, ese es un tema que creo que sí es importante rescatar, más allá del tema de la transparencia, que por supuesto es vital. Y si el presidente ha tomado la prerrogativa de ir, de asistir, tanto a las invitaciones, en este caso, que da el Ministerio Público, incluso la misma Comisión de Fiscalización del Parlamento. Exacto. Yo creo que es un tema importante, pero hay temas vitales en el país, máxime con la situación que estamos viviendo, ¿no? Respecto a fertilizantes, respecto al tema de la hambruna mundial, pero bueno, ¿no? Es el país que hemos heredado y a seguir adelante. De acuerdo. ¿Qué lectura hace de la decisión de una acusación constitucional en contra de Dina Boluarte? Hoy hemos conocido más documentos que complican aún más la situación de la vicepresidenta. ¿Sabes lo que sucede, Mávila? Es que seguimos en la completa disyuntiva entre el legislativo y el ejecutivo, ¿no? Estamos todavía muy lejos de hablar de una reconstrucción y sin cometer alguna infidencia. En algún momento yo manifestaba contigo por el respeto que tengo a la labor periodística que realizas este tema, ¿no? O sea, ¿cuándo empezamos a apostar por el país? ¿Cuándo empezamos a trabajar por el país? El Congreso de la República hace poco tuvo el informe del congresista, que por cierto yo converso con él, ¿no? Congresista Montón, y hemos gastado más de 200.000 soles en una comisión que al final tenía que decir si se investiga o no se investiga, y se dijo, bueno, que se investigue un tema de fraude electoral. Entonces, creo que el Congreso de la República, con tema de interpelaciones, con tema de censuras, con el tema de acusaciones constitucionales, en definitiva, estamos gastando pues pólvora en gallinazo, ¿no? Pero ¿cometió o no cometió una falta o una infracción constitucional Dina Boluarte? Ese es el punto de la pregunta. Sí, el punto también, estimada Mávila, es que sea cual sean las pruebas que presente la doctora Dina Boluarte, y yo le creo a la doctora Dina Boluarte, es que la Comisión de Acusaciones Constitucionales tiene más un nivel político. O sea, si tú recordaras el tema de mi interpelación, a mí me interpelan por una cosa y me censuran por otra cosa totalmente absurda. Entonces, ¿De acuerdo? al final no importa mucho la razón jurídica, sino por el contrario, importan los votos, ¿no? La estrategia política. Y creo que en ese sentido, más que la doctora dé a conocer la prueba jurídica, va a primar más el tema de intereses subalternos, ¿no? De acuerdo. Quería compartir con usted una nota que hemos preparado, la preparó Alonso Dávila, sobre esta corriente de izquierda que parecería estar llegando y tomando América Latina. Vemos juntas la nota y la comentamos. Vemos la nota. Claro, claro, claro. Lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real
es que a partir de hoy Colombia cambia. Tras ganar, Petro lanzó un discurso de cambio e inclusión, muy similar a sus homólogos de izquierda que han llegado al poder en esta parte de América. Bienvenido a este espacio para ser un gobierno de todos los peruanos. Bienvenido a este espacio para ser un gobierno de todas las sangres, sin discriminación alguna. Hemos llegado hasta acá con un proyecto de gobierno que puede sintetizarse en pocas y simples palabras. Avanzar con responsabilidad en los cambios estructurales que Chile viene demandando. Son 10 los países que han elegido un gobierno de esta tendencia. Perú con Pedro Castillo, Chile con Gabriel Boric, Argentina con Alberto Fernández, Bolivia con Luis Arce, Venezuela con Nicolás Maduro, México con López Obrador, Cuba con Miguel Díaz, Honduras con Xiomara Castro, Nicaragua con Daniel Ortega y ahora Colombia con Gustavo Petro. Pedro Castillo representaba estas reivindicaciones y estamos viendo que es todo lo contrario. Más bien es la ineptitud y está repitiendo esas viejas prácticas que tanto se criticaba a la derecha, ¿no? Para el excongresista Richard Arce, Pedro Castillo no sigue esta tendencia, pues en campaña electoral dio un discurso de izquierda y sindicalista, pero al llegar al máximo poder, todo cambió. En realidad no tiene ninguna tendencia, son aventureros políticos y improvisados, por eso es que no saben gestionar los conflictos sociales en torno a los proyectos extractivos, no saben qué hacer con la reforma universitaria, avalan ahí justamente a lo más rancio de la extrema derecha, de la misma manera en la reforma del transporte, se han juntado con los informales. Para Arce, las propuestas de Boric en Chile y Petro en Colombia son distintas a la que se desarrolla en nuestro país y sobre todo en Venezuela. Es importante hacer la diferencia con Venezuela, con Nicaragua y con Cuba, donde son dictaduras, donde se violentan los derechos humanos. Hagamos una diferencia. Gustavo Petro y Gabriel Boric en Chile han formado una propuesta de gobierno muy interesante, han convocado a gente muy preparada, gente competente, con experiencia política y que evidentemente va a marcar la pauta. Aquel descontento del que tanto se habla como el factor que hizo ganar a varios gobiernos de izquierda ha sido el manejo de los países durante varios años, manejo que tuvo aciertos, pero también errores. Y siento malestar social porque los gobiernos no han sido capaces de mejorar las oportunidades de sus pobladores. Y entonces, en ese hartazgo han votado por opciones de izquierda. En general han sido países manejados bien en lo macroeconómico, digo, en lo fiscal, en lo monetario, y han crecido, han mejorado, han bajado la pobreza, pero no ha sido suficiente. Los estados no han ido mucho más rápido que lo que sus votantes querían, ¿no? Y ahora los votantes quieren más. La gran mayoría de estos presidentes que han llegado al poder han prometido cambios en el capítulo económico de sus constituciones, algo que podría significar un grave error para el economista Elmer Cuba. El problema es que estos discursos que suenan tan bien en el papel, en la práctica pueden tener conflicto con las empresas. Si la izquierda chilena y colombiana saben respetar la economía de mercado, cobrar bien impuestos y darle a su pueblo más oportunidades, enhorabuena. Pero si lo hacen mal, digamos, va a tener el pueblo desairado. Con el triunfo de Petro en Colombia, se da cuenta que se viene formando una nueva izquierda latinoamericana, un camino que muchos temen por las graves consecuencias que trajo consigo una izquierda radical y dictatorial en Venezuela y Cuba. La congresista Betsy Chávez nos acompaña esta noche y la pregunta es, ¿realmente hay una corriente hacia la izquierda o es que la gente está tan desilusionada de los gobiernos hasta ahora que busca alternativas nuevas? Mira, me parece muy importante el reportaje y tu pregunta.
Primero porque el periodista que hace el reportaje plantea algo importante, ¿no? Empieza a diferenciar las izquierdas. Habla de las izquierdas radicales y de las izquierdas moderadas en Latinoamérica, que es algo que yo resalto, porque se trataba de buscar dentro de un saco que todas las izquierdas representan lo mismo. Y por supuesto la izquierda que planteaba Mujica en Uruguay no era la misma izquierda que planteaba Maduro en Venezuela. Ojo. Ahora, segundo, ¿Y cuál es la izquierda de Cerrón que llevó a Castillo al gobierno, por ejemplo? ¿En qué lugar la calificaría usted o la pondría usted? Vital tu pregunta. Lo que sucede es que en el Perú, en todo caso, tenemos izquierdas radicales e izquierdas moderadas, ¿no? La izquierda que manifiesta el doctor Cerrón es una izquierda radical, que él manifiesta. Ojo, en la primera vuelta y después de la segunda vuelta. Porque durante la segunda vuelta, y yo fui vocera de Perú Libre, así que yo conozco perfectamente cómo manejamos la segunda vuelta, el concepto era muy claro. Nosotros llegamos a segunda vuelta con 16%. Imposible ganar una primera vuelta con 16%. Así es. Era importante que se dé un espacio de diálogo para empezar a decir, a ver, qué puntos débiles tenemos aquí, empecemos a trabajar en esto, y finalmente se tiene un voto hipotecado, Mávila, y eso es algo que yo siempre he manifestado. Y el voto hipotecado es, por supuesto, el voto antifujimorista, que es bueno tener presente, y el voto de centro, que no es un voto de izquierda. Ojo, no es un voto de izquierda, es un voto hipotecado. Es el sector que tiene dudas, ¿sí? Entonces, la izquierda que el presidente Castillo manifiesta es aquella que da el día del discurso y que muy bien ha tomado. ¿Es realmente un proyecto político el del presidente Castillo, diría usted? Porque en los últimos tweets Cerrón felicita a Petro, pero desliza un comentario que va directamente a Castillo y dice, hay quienes no están practicando el ideario, no han aplicado un plan de gobierno que defiende el partido. La pregunta es esa, si Castillo es realmente un izquierdista o es un improvisado, que es lo que para muchos analistas termina siendo hoy. Somos una línea de izquierda, pero lo que pasa es que no somos una izquierda radical. Y es un concepto que algunas personas, como líderes de opinión, yo soy muy respetuosa del pensamiento de Vladimir Cerrón, pero él tiene su pensamiento. En todo caso, que él se someta como candidato presidencial, si algún día llega a hacerlo, y a ver si gana con ese pensamiento, ¿no? Entonces, ese es un tema de él. Ahora, yo entiendo que él o que otras personas buscan un poco más de popularidad o tener su minuto de fama tuiteando, ¿no? Es un tema muy personal y yo soy respetuosa. Pero aquí la línea que ha dado a conocer el presidente de la República con los diferentes gabinetes que se han tenido es manejar una izquierda moderada, una izquierda que permita colocar el terreno llano, Mávila, colocar el terreno llano en el 2026. Porque lo primero que se nos acusó a nosotros fue de terrucos, fue de comunistas, y la pregunta es, ¿acaso hemos tenido alguna vulneración contra la prensa? ¿Acaso hemos expropiado algo? Definitivamente no. Congresista. Pero es un país complejo que necesita una evaluación constante. Debo hacer una pausa. Vamos a volver con un tuit de Aníbal Torres, actual presidente del Consejo de Ministros, que ha dicho que la solución para el alza de los combustibles es la siguiente: masificar el uso del GNV. Convierte tu vehículo de gasolina a GNV y ahorra desde 15 soles hasta 25 por galón. Vamos a la pausa y regresamos con eso. Vamos con el tuit del presidente del Consejo de Ministros, que ante el elevado costo de los combustibles ha sugerido la masificación del uso del GNV. Dice, convierte tu vehículo de gasolina a gas y ahorra desde 15 soles hasta 25 por galón. Convierte el vehículo de GLP a GNV y ahorra hasta 5 por galón. Betsy Chávez, ex congresista de Perú Libre, ex ministra de Trabajo, comenta esta sugerencia. Betsy, ¿esto no es más una nueva demostración de la falta de estrategia que tiene el gobierno a propósito de la improvisación que yo le señalaba antes? Por supuesto que no. Mira, pero creo que es importante decir dos cosas. Primero, nosotros somos muy respetuosos de la libertad de prensa. Sin embargo, noto constantemente, estimada Mávila, tú sabes que yo siempre soy muy respetuosa, que la prensa está confundiendo mucho el tema de ser una entrevista compleja con ser una entrevista faltosa. Y no lo digo por ti, yo siempre he mantenido las formas y tú siempre has mantenido las formas en tus entrevistas conmigo.
lo hablo en forma general. Segundo, creo que sí es importante que dentro del panorama internacional se planteen algunas alternativas. Y dentro de estas alternativas también me parece totalmente viable lo que indica el doctor Aníbal Torres. Nosotros cuando estábamos, bueno, yo cuando pertenecía al gabinete del Ejecutivo, en este caso, viajamos a Camisea y dentro de la explicación, que por supuesto es importante siempre recibir por los especialistas, por los técnicos, ellos manifestaban que el gas se devolvía nuevamente a Camisea. Entonces uno se pregunta, estamos ante una crisis internacional que no es culpa del presidente Castillo, porque no tenemos la culpa de que se haya dado una guerra en las circunstancias que se vienen dando de manera penosa, por supuesto, entre Ucrania y Rusia. Y esta situación, Mávila, sea quizá, estemos a la vuelta de una tercera guerra mundial, y lo estamos pasando muy por paño tibio, ¿eh? Entonces es importante tener alternativas que nos permitan a nosotros poder fortalecer las potencialidades que tenemos. Y en el Perú tenemos gas. Entonces, si te dan la recomendación de poder hacer un cambio que para nosotros sería viable, pues utilicémoslo. Entonces, hay muchas personas que aquí en regiones, por ejemplo en mi región, utilizan el gas porque terminas pues, tú ahorrando mucho más, ¿no? que en gasolina. Entonces, yo creo que es una propuesta totalmente viable, no responde a un tema de improvisación, sino muy por el contrario, brindar alternativas de solución frente a la punta del iceberg que tenemos nosotros a la vuelta de la esquina. De acuerdo. Yo le agradezco a Betsy Chávez que haya conversado con nosotros. Se conectó tarde, Betsy, ¿ah? Ojo, el compromiso era para que saliera a las 10. Nos hubiera gustado hacer otra, más larga la entrevista, pero le agradezco igual que haya estado. Nos permite tener una segunda entrevista la próxima semana. Estupendo, aquí. Aquí en el set. Sí, el set de televisión. Aparte que quiero conocerte en persona, siempre nos vemos por Zoom nada más y mira, ya no estamos... de acuerdo, el compromiso queda. Muy amable, gracias por atendernos. Mávila, solamente dame un minutito para culminar a todas las personas que nos están viendo. Decirles que esta situación, y que mencionaba tu reportero, sobre la reivindicación... Se congeló la imagen, qué lástima, se congeló la imagen y la conexión. Muy bien, ha sido entonces la exministra de Trabajo, Betsy Chávez, quien estará entonces la próxima semana aquí en los estudios.